Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento, el podcast donde exploramos el mundo de la seguridad de la información y ciberseguridad con un enfoque fresco. Aquí encontrarás consejos de alto nivel, entrevistas exclusivas y las investigaciones más recientes con un poco de humor, todo diseñado para que estés siempre un paso adelante de las amenazas digitales y mejores tus conocimientos profesionales. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de conocimiento, estrategia y expertise en la materia. El dominio antes que te hagan la maldad. En las calles digitales hay que andar bien alerta. El que no está preparado, su información se afecta. Ransomware llegando como virus. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando en mayo? 16 de mayo ya, casi estamos a mediados de año. Ya falta menos para diciembre, para engordar otra vez, para comer lo más sabroso, tapaditos para los que están más en el norte. Yo no sabía que en Argentina las estaciones del año son distintas al resto del mundo. Yo que vivía en mi cueva, en mi casa, no sabía que tenían estaciones distintas. Tengo amigos en Argentina y me comentaban que estaba haciendo mucho calor y que no soportaban el calor, y era diciembre. Para mí diciembre es invierno, frío, y me decían, no hombre, es que tenemos mucho calor y tenemos como 25, 30 grados. Y yo, pues, ¿por qué? Cambio climático. No, pues es que creo que dijeron que estaban en verano. Y yo, ¿verano? ¿Estamos en invierno? Y pues nada, pues el muchacho como no sale de México, pues no sabe. Pero ya cuando fui a pisar tierras argentas, bueno, otra cosa, ¿no? Ya me destapé de mi mentira de que todo el mundo tenía las mismas estaciones al año. Pero bueno, ¿y por qué estoy comentando todo esto? Porque ahorita estamos a 32 grados centígrados, son las 9:47 de la noche y estamos a 32 grados centígrados. No tengo ganas de nada, tengo muchísimo calor. De hecho, no pude soportar y tuve que prender el clima. Disculpen si se escucha de fondo, pero no pude más. Estamos a 89.6 grados Fahrenheit, para que se hagan una idea. Y es posible que en la noche no va a haber como que más frío en la noche, como que baje la temperatura. No. Mi casa, su casa está hirviendo, está muy caliente. Entonces está insoportable el calor y así va a estar unos días. Hoy fue muy raro porque ya había hecho calor estos días atrás y empezó a llover hoy. Y posiblemente dice que mañana y pasado va a llover y va a haber tormenta eléctrica, a pesar de que días anteriores habían dicho que toda esta semana en la que sigue va a haber mucho calor. Entonces, pues así es Monterrey. Antes de empezar, también quiero agradecer enormemente a todas las personas que están apoyando el podcast en YouTube. Fíjate, rompimos récord en el último capítulo que subí de implementación profunda de grupos, investigación con la implementación, todo ya conectado con el trabajo. La investigación profunda de grupos de ransomware, la 4 de Ransomware Logbit. En 2 días llegamos a 82 vistas. Eso es, no sé, pero a lo mejor para ti puede ser algo bien, no es nada. Para mí es un logro enorme y el apoyo de todos ustedes. En poco tiempo haya recibido reproducción tanta el video, y pues ahorita estoy revisando 5 días después y ya tenemos 94 vistas. También recientemente se han estado suscribiendo varias personas al canal en YouTube. También muchas gracias a todas aquellas personas. Después les mando un saludo muy especial a cada uno. Y también agradecerles enormemente a todos los que me escuchan por plataformas de podcast. Pueden ser varias, puede ser Spotify, Apple Podcast, y hay más, iVoox y no sé en dónde más. Me escuchan y me aparezco. Busquen Blue Team sin morir el intento en cualquier podcast que se les ocurra y es muy probable que me vayan a encontrar. Gracias enormemente, porque el canal y el programa está creciendo gracias a ustedes. Lo hago para ustedes. Los desvelos, el esfuerzo, todo lo que lo hago para ustedes. Gracias enormemente, se los agradezco bastante el apoyo y que están suscribiéndose y demás. También algo que quiero aclarar es que voy a procurar usar más las redes sociales del canal o del programa. Admito que no
casi no subo nada. Procuraba subir, aunque sea avisar que ya subí un nuevo capítulo en las redes, pero últimamente no he podido, no estoy muy acostumbrado, la verdad, a redes sociales. No tengo redes sociales, pero los uso técnicamente nada más para ocio, no para andar publicando nada. No tengo fotos, no subo nada de mi vida personal, ni de nada completamente. Y no estoy acostumbrado a usar ni mis redes sociales. Estoy procurando usar las redes sociales del programa, pero se me dificulta por la costumbre de no usarlo, ¿no? Pero voy a procurar hacerlo, voy a procurar publicar noticias, a lo mejor alguna investigación que esté haciendo. Adelanto, además de algún capítulo, también lo voy a procurar subir. Nada más téngame mucha paciencia para hacerlo, pero de verdad voy a dar todo mi esfuerzo para eso. Bien, ya después de toda la paja, vámonos ahora sí al capítulo. Ya vamos en el capítulo número 16. Vamos avanzando en este tema que es gobernanza de seguridad de la información. Espero que los demás capítulos te estén interesando. No todo es glamour, no todo es ataques, no todo es APTs, no todo es un malware o indicadores de compromiso. Hay que también estudiar las bases si queremos tener fundamentos sólidos para proteger. Entonces es necesario la teoría, es necesario la gobernanza de seguridad de la información para que también aproveches, aprendas todo lo que hemos estado hablando y sobre todo puedas crecer profesionalmente, que ese es uno de mis principales intereses de estar haciendo esto. El capítulo es marco legal, regulatorio y normativo. Vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de marco legal en Europa, vamos a hablar de marco legal en Latinoamérica, vamos a hablar de normas y estándares internacionales, vamos a hablar también de público versus privado, gobernanza y cumplimiento, y por último retos futuros. Fíjate que en retos futuros encontré cosas interesantes de lo que nos vamos a enfrentar en temas de marco legal, regulatorio y normativo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Por la inteligencia artificial nos vamos a dar cuenta que vamos a tener problemas con el marco regulatorio, marco legal y normativo si no sabemos manejar bien los límites que debemos delinear en la inteligencia artificial por temas de copyright, temas de autor intelectual y demás. Un mundo en el cual vamos a tocar, aunque sea la base, pero vamos a verlo en el punto 7. Muy bien. Entonces, para la parte de las definiciones y alcance, en el marco legal, la definición es que es un conjunto de leyes y decretos con carácter obligatorio que establecen derechos y obligaciones en materia de seguridad de la información y protección de datos personales. El marco legal agrupa las leyes y decretos que obligan a cumplir estándares mínimos en protección de datos y seguridad de la información. Por ejemplo, el GDPR, que lo hemos hablado bastante en varios capítulos, es un reglamento directamente aplicable en todos los estados miembros de la Unión Europea. Ahora, la definición de marco regulatorio es que son directivas y reglamentos y resoluciones emitidos por autoridades y órganos supervisores que concretan la aplicación de la ley y fijan sanciones, plazos y procedimientos. El marco regulatorio incluye directivas y reglamentos de nivel secundario que detallan procedimientos, plazos y sanciones. Son los actos delegados y de ejecución emitidos por la Comisión Europea u organismos nacionales para hacer operativas las leyes. En el marco normativo son estándares y buenas prácticas que, aunque en muchos casos son voluntarios, se configuran como referencia obligada para la gestión de riesgos y auditorías internas. El marco normativo abarca estándares y buenas prácticas, por ejemplo la ISO, la NIST y la COVID. Ya hablamos un capítulo completo para ISO, un capítulo completo para la familia NIST y un capítulo en el que hablamos de COVID, de marcos alternativos, por si quieres entrar a más detalles. Bien, para el punto número 2, hablando de marco legal en Europa, hablando específicamente de la GDPR, ahí te van algunas características interesantes de este marco legal. El GDPR, reglamento de la Unión Europea, es la norma europea que,
desde el 25 de mayo del 2018, unifica la protección de datos en todos los Estados miembros, reforzando derechos de las personas, imponiendo obligaciones a empresas y organismos y estableciendo sanciones de hasta el 4% de la facturación global. Sus piezas claves son ámbito y objetivos, que son los artículos del 1 al 3, definiciones esenciales, que es el artículo 4, principios de tratamiento, que es el artículo 5, derechos de los interesados, que es el artículo del 12 al 23, obligaciones de responsables y encargados, que es el artículo del 24 al 43, y autoridades de supervisión y sanciones, que es de los artículos 51 al 59 y el artículo 83. Ahora, ¿a quién aplica o dónde aplica? Cubre toda organización establecida en la Unión Europea y también a compañías fuera de Europa si ofrecen servicios o monitorizan comportamientos de residentes europeos. Ejemplo, una tienda online de Estados Unidos que envía newsletters a clientes en España debe cumplir GDPR. Abarca cualquier tratamiento de datos personales en material, ya sea en sistemas electrónicos o archivos manuales ordenados. No cubre actividades puramente personales, por ejemplo, agenda de contactos familiar, ni cuestiones de seguridad nacional. Ahora, en el artículo 4 de las definiciones esenciales, cada término clave tiene una definición legal, pero aquí vamos a explicar con analogías, ¿verdad? Para que quede más claro. Los datos personales. Cualquier información sobre nombre, foto, dirección, email e incluso tu IP o identificador de móvil. Eso se puede decir el dato personal. Ahora, el tratamiento, ¿cómo manejan? Todo lo que se hace con esos datos, recolectar, guardar, usar, compartir o borrar, una aplicación que guarda tu ruta de geolocalización está tratando datos de ubicación. Esa es la definición de tratamiento, ¿verdad? Las definiciones esenciales. La definición de responsable es quién decide para qué y cómo se usan tus datos en una red social. La plataforma es responsable. Es un ejemplo. Después, la definición de encargado es quien procesa datos por cuenta del responsable. Ejemplo, la empresa de hosting donde alojan la web. Consentimiento. Tu sí debe ser claro y libre. No vale un consentimiento forzado o por casilla premarcada. Tiene que ser claro. Ahora, en la definición de pseudonimización, que es separar identificadores, por ejemplo, sustituir nombres por código, guardando la clave aparte para que un atacante no te reconozca sin esa clave. Y violación de seguridad, cuando alguien accede, pierde o altera tus datos sin permiso. Para el artículo 5, que son los principios de tratamiento, aquí te van las reglas de oro que debe seguir cualquier operación con datos. Licitud, lealtad y transparencia. Todo debe hacerse con base legal clara, puede ser contrato, consentimiento, obligación legal, y explicarte siempre qué es lo que harán con tus datos. Ejemplo, antes de darte de alta en un servicio, deben explicarte en un lenguaje sencillo para qué usarán tu email. Ahora, en la limitación de la finalidad, si recoges datos para mandar facturas, no los uses luego para marketing sin pedir nuevo permiso. Así es, no, si esto se pudiera aplicar aquí en México, pues ya otra cosa sería, ¿no? Das tus datos en algún lado y ya te marcan de bancos, de departamentos, de lo que ni te imaginas. Te están marcando con una vez que hayas proporcionado tu número telefónico. Me imagino que ha de pasar en otros países también, ¿no? Pero bueno, aquí en GDPR no puedes hacer eso si no te metes en problemas legales y te pueden cobrar el 4% del ingreso global. En la parte de la minimización, solo pide lo estrictamente necesario. Si vendes libros en línea, por ejemplo, no necesitas saber tu estado civil. Eso es un sentido común, pero lo dejan claro explícitamente para evitar ambigüedades, ¿verdad? La exactitud, mantener la información correcta. Si cambias de domicilio, la plataforma debe permitirte actualizarlo de inmediato. También, no guardar datos más allá de lo necesario. Borrar historiales, por ejemplo,
cuando ya no uses un servicio. Está dentro de este marco. También proteger datos con medidas técnicas, por ejemplo el cifrado, y organizativas, por ejemplo accesos restringidos. Y por último también demostrar constantemente que se cumplen estos principios, políticas internas, auditorías, etc. Ahora, en los derechos de los interesados, que es el artículo 12 al 23, imagínate que eres un cliente de una plataforma. Ahora, el derecho de información dice, te deben decir qué datos recogen y por qué. Por ejemplo, puedes pedir copia de todo lo que saben de ti, puede ser historial de compras, corregir datos erróneos, si tu nombre sale mal escrito, también lo puedes hacer. También solicitar que borren tus datos si ya no son necesarios o retiras tu consentimiento, también debe de poderse, te deben de dar la oportunidad de hacerlo. También pausar el uso de tus datos en casos específicos, por ejemplo, disputa de exactitud, legal, demanda, etcétera, ¿verdad? También recibir tus datos en un formato común y llevarlos a otra plataforma, transferir tu playlist, etcétera. Oponerte a usos concretos como marketing directo, no ser objeto de decisiones solo automatizadas. Por ejemplo, si un crédito te lo otorga un algoritmo, puedes pedir intervención humana. Ahora, en las obligaciones de responsables y encargados, todo tratamiento debe encuadrarse en consentimiento, contrato o obligación legal, interés vital, interés público o interés legítimo. También, cuando el tratamiento entrañe alto riesgo, por ejemplo, videovigilancia masiva, hay que analizar y mitigar antes de empezar. Documentar qué datos se tratan, con quién se comparten y por cuánto tiempo. Integrar la privacidad desde el inicio de cualquier proyecto, por ejemplo, configurar apps para que no recojan más datos de los imprescindibles. También cualquier fallo de seguridad debe comunicarse a la autoridad en 72 horas y si hay riesgo alto, también informar a los afectados. También nombrar un experto interno o externo cuando la actividad principal consista en observación sistemática o en tratar categorías esenciales de datos. También incluir cláusulas que garanticen que el encargado aplica las mismas medidas de seguridad y limita el tratamiento a lo pactado. Y ya por último, en el tema de las autoridades de supervisión y sanciones, cada país tiene su autoridad de control, DPA, por ejemplo, la AEPD en España o la CNIL en Francia, independientes y con poder sancionador. También las DPAs colaboran entre sí y con el Comité Europeo de Protección de Datos, EDPB, para decisiones coherentes. También por infracciones graves, las multas, hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global, por infracciones menores, hasta 10 millones de euros o el 2%. Imagínate, el menor, imagínate. Ahora, los interesados pueden acudir a los tribunales nacionales para reclamar derechos vulnerados. Eso es del GDPR. Bien, la ePrivacy Directive, también conocida como Directiva sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas, es el complemento específico del GDPR para la protección de la confidencialidad en las comunicaciones electrónicas y el tratamiento de datos asociados. A continuación se desglosan sus aspectos y definiciones clave de forma clara y con ejemplos. En la parte de confidencialidad de las comunicaciones, prohíbe interceptar o escuchar comunicaciones, por ejemplo, llamadas o mensajes sin consentimiento. Impone límites al uso de datos que generan las comunicaciones, quién llama, cuándo y duración, por ejemplo. También exige consentimiento previo e informado para almacenar o acceder a información en el equipo del usuario, salvo cookies estrictamente necesarias. Establece un régimen de opt-in para envíos de marketing por email, SMS o mensajes a dispositivos portátiles. Obliga también a proveedores de comunicaciones a adoptar medidas para proteger sus redes y notificar riesgos a usuarios. Ahora, en el ámbito y finalidad, la directiva se aplica a todos los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, abarcando tanto actores tradicionales como nuevos servicios de mensajería y videoconferencia.
Su objetivo es garantizar el derecho a la privacidad en la era digital, que nadie escuche tus llamadas, lea tus mensajes o rastree tu navegación sin que tú lo sepas y lo autorices. Bien, en las definiciones esenciales, en la parte de datos de tráfico, metadatos generados por tu comunicación, números marcados, hora de duración, por ejemplo, tu operadora registra que llamaste el número tal a las 10 de la mañana durante 5 minutos, solo podrán usarse para facturación o con tu consentimiento. Los datos de localización indican la localización física de tu dispositivo, solo pueden procesarse anónimamente o con tu permiso y te deben informar previamente. En la parte de las cookies y dispositivos similares, cualquier información que un sitio web almacene o acceda en tu navegador, solo estrictamente necesarias, por ejemplo la cookie de carrito de compra, quedan fuera del consentimiento. El resto requiere un sí explícito. La parte de marketing directo, comunicaciones comerciales no solicitadas por email o SMS, solo están permitidas si das tu consentimiento previo. Existe una excepción si la empresa ya es tu proveedor de un servicio similar y te da opción de rechazo al recopilar tu dato. Bien, en la parte de principales obligaciones, en la parte de confidencialidad de la comunicación, está estrictamente prohibido escuchar, interceptar o almacenar el contenido de llamadas, mensajes o correos sin autorización expresa. Por ejemplo, si una empresa, una organización quiere hacer la captura de tus datos de conversión, no se puede. No se puede, por ejemplo, capturar tus WhatsApp sin tu permiso o sin una orden judicial. También solo se conservan mientras sean necesarios para tu factura o mejorar el servicio. Y siempre con información al usuario. Por ejemplo, tu proveedor no puede guardar indefinidamente los registros de tus llamadas para analizar tu comportamiento sin informarte antes. También, antes de colocar cookies de seguimiento, el sitio debe mostrarte información clara y pedir tu consentimiento mediante un acto afirmativo. Clic en aceptar. Si rechazas, no podrán instalarse. También cualquier email o SMS de marketing requiere tu autorización previa. Si compras en una tienda online, podrían enviarte ofertas relacionadas solo si te informaron a recoger tu email y te ofrecieron la opción de rechazarlo en ese momento. También los proveedores deben aplicar medidas técnicas, por ejemplo cifrado, sistemas anti-malware y organizativas para proteger su infraestructura. En caso de riesgo serio, por ejemplo vulnerabilidad crítica, deben advertirte sin demora. Mientras el GDPR regula los datos personales en general, el e-privacy se enfoca en datos de comunicaciones y cookies. Ambos se complementan. Por ejemplo, el consentimiento de cookies ha de cumplir los estándares libre, informado y explícito del GDPR. Se está negociando que el e-privacy regulation para reemplazar la directiva, alineándola al GDPR y extendiendo reglas a nuevas tecnologías, por ejemplo IoT, mensajería cifrada. Hasta su aprobación sigue vigente la directiva. Bien, ahora vamos a hablar de DORA, que en sus siglas es Digital Operational Resilience Act. Esto está, he visto DORA últimamente más y pues está siendo cada vez más popular. Ahí te va, para que veas que lo conociste aquí antes que en cualquier otro lado. La DORA es la normativa europea que a partir del 17 de enero del 2025 obliga a entidades financieras y a sus proveedores críticos de TIC a reforzar su capacidad de resistir, responder y recuperarse de incidentes tecnológicos, ciberataques, fallos de sistemas, interrupciones, por ejemplo, mediante un marco unificado de gobernanza, gestión de riesgos, notificación de incidentes y pruebas de resiliencia. DORA armoniza la exigencia en todos los Estados miembros, extiende el alcance a terceras partes y establece sanciones proporcionales, complementando otras regulaciones como NIST 2 y GDPR. Ahora, el origen y naturaleza jurídica de DORA. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de diciembre del 2022 como reglamento, tras el procedimiento legislativo entre Comisión, Parlamento y Consejo. El 16 de enero del 2023, aplicación obligatoria para entidades financieras y proveedores críticos de TIC desde el 17 de enero del 2025.
fundamento en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para armonizar normas que fortalezcan el mercado único mediante resiliencia digital. Ahora, en sujetos obligados, en el alcance de objetivos, entidades financieras establecidas en la Unión Europea, por ejemplo, bancos, aseguradoras, gestores de activos, fondos de pensiones, intermediarios de mercados financieros y proveedores de servicios de criptoactivos. También proveedores críticos de TIC designados por las autoridades europeas de supervisión como plataformas de cloud, servicios de datos o auditoría externalizada. También garantizar que el sector financiero pueda soportar y recuperarse de disrupciones de ICT, Information and Communication Technology, cubriendo tanto amenazas deliberadas, ciberataques, por ejemplo, como errores o fallos técnicos. También obliga a realizar evaluaciones periódicas de riesgos y aplicar controles proporcionales al nivel de criticidad de cada sistema y servicio. Ahora, en las definiciones clave, por ejemplo, el incidente de ICT, el artículo 19, cualquier suceso que tenga un impacto adverso significativo en la operación o integridad de los sistemas de información y comunicaciones, incluyendo ciberataques y fallos técnicos. En el artículo 15, ejercicios y simulaciones periódicas, por ejemplo, fire drills digitales, para verificar la capacidad de detección y respuesta y recuperación ante incidentes graves. También en el artículo 28, proveedores externos cuyos servicios son esenciales para la operativa de la entidad financiera, sujetos a los mismos estándares de gestión de riesgos y continuidad. También la obligación de evaluar y supervisar a subcontratistas de segundo nivel y asegurar que cumplan con los requisitos de DORA. Ahora, en las obligaciones, en la gobernanza y organización interna, nombrar un responsable de resiliencia digital con autoridad para coordinar todas las actividades de DORA. Integrar la resiliencia operacional en la estrategia corporativa y en los marcos de gestión de riesgos existentes. Realizar evaluaciones de riesgos regulares para identificar y priorizar vulnerabilidades y dependencias críticas. Implementar controles técnicos, cifrado, redundancias, segmentación de red, por ejemplo, y organizativos, planes de respuesta y formación, por ejemplo. En el artículo 19, la primera notificación debe ser en un plazo máximo de 24 horas tras la detección de un incidente significativo. El informe medio debe estar dentro de las 72 horas de la notificación inicial y el informe final en el plazo de un mes desde la notificación inicial. Ahora, en las pruebas y resiliencia de las auditorías, es obligación realizar test de estrés, simulaciones de ataque y auditorías independientes al menos cada 2 años para la entidad esencial. Informar a la autoridad supervisora sobre resultados y medidas correctivas. También en la contratación y supervisión de terceros se debe de incluir cláusulas contractuales específicas con proveedores de TIC, derechos de auditoría, notificación de cambios, exigencia de subcontratistas conformes, por ejemplo, monitorear continuamente el desempeño y la resiliencia de los servicios subcontratados. En la gobernanza, cooperación y sanciones, las autoridades competentes de cada Estado miembro designan autoridades nacionales de supervisión, por ejemplo, el BCE, para bancos sistémicos con poderes de inspección y sanción. También protocolo de intercambio de información y respuesta coordinada entre ESAs, CSIRT, Network y grupos de cooperación de la Unión Europea. Y en el artículo 50, multas de hasta el 2% de la facturación anual global o cuantías fijas hasta varios millones de euros, y también medidas correctivas, limitación de operaciones, suspensión de servicios, órdenes de mejora. Y por último, el cronograma de implementación. En la publicación en DOE, el 27 de diciembre 2022, entra en vigor tras 20 días. En el plazo de transición, del 16 de enero del 2023 al 17 de enero del 2025, se desarrolló estándares técnicos
y entró en obligación de cumplimiento el 17 de enero del 2025. Todas las entidades y proveedores críticos deben aplicar DORA. Y ya por último, para la parte de la Unión Europea o de Europa, está eIDAS, que su objetivo es establecer un marco jurídico único de aplicación directiva en toda la Unión Europea desde el 1 de julio del 2016 para la identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza en transacciones electrónicas. Sustituye la directiva de 1999/93/CE, garantizando la seguridad jurídica e interoperabilidad entre ciudadanos, empresas y administradores tanto dentro de la Unión y fuera de él. También el origen es que fue aprobado por el Parlamento y Consejo el 23 de julio de 2024 bajo el artículo 114 TFEU. Entró en vigor de forma gradual en los servicios de confianza desde julio de 2016, identificando electrónicamente entre 2016 y 2018 según cada Estado miembro. También en la firma electrónica cualificada, misma validez que la manuscrita emitida por un QTSP, proveedor cualificado. También el sello electrónico cualificado certifica origen e integridad con efecto equivalente al sello físico. También en el marco de tiempo electrónico, prueba fiable de existencia del documento en un momento concreto. Entrega electrónica certificada, registro legal de un envío y recepción. También en la parte de las obligaciones, solo los QTSP acreditados por autoridades nacionales pueden prestar servicios cualificados. Implantación de medidas de seguridad, por ejemplo, cifrado, control de acceso, protección de datos, garantizar la interoperabilidad técnica y jurídica entre estados y la transparencia, publicación de todos los TCP cualificados en la Unión Europea, en la lista de Unión Europea. También en la enmienda o en la circular 2024/1183 introduce el marco europeo de identidad digital y obliga a ofrecer antes de 2026 al menos una Digital Identity Wallet voluntaria. Estas carteras digitales permiten al usuario almacenar y compartir de forma segura credenciales oficiales, carné, títulos y certificados. También cada estado designa una autoridad nacional para certificar, auditar y sancionar a los TSP. El comité eIDAS y la EUTL coordinan la actualización y mantenimiento de la lista de proveedores. También las infracciones graves conllevan una multa elevada y posible retirada de estatus de confianza. Esto es en la eIDAS. Bien, para continuar con la parte 3 del marco legal en Latinoamérica, vamos a empezar hablando de Brasil, específicamente con el LGPD. No lo voy a pronunciar en portugués, no sé portugués, pero son las siglas en portugués. Y dice que es la norma brasileña de protección de datos vigente desde el 16 de agosto del 2020, que se inspira en el GDPR para unificar más de 40 normas sectoriales en un único marco legal aplicable a entidades públicas y privadas que traten datos de personas localizadas en Brasil. Sus pilares son el ámbito extraterritorial, las definiciones precisas de datos personales y sensibles, principios de tratamiento, los derechos de los titulares, las bases legales para el procesamiento y un régimen sancionador administrado por la Autoridad Nacional de Datos. Y bueno, en la parte de origen y ámbito de aplicación, fue firmada el 14 de agosto del 2018. Se aplica a cualquier operación de tratamiento de datos realizada en Brasil o fuera de Brasil si los datos provienen de titulares en territorio brasileño o para ofrecer bienes o servicios a residentes en Brasil. No alcanza datos tratados por personas físicas para actividades exclusivamente personales o por actividades de seguridad pública, defensa, investigación penal o de cumplimiento de penas. Ahora, en la parte del dato personal, significa, o las definiciones es que es información sobre un individuo identificado o identificable, por ejemplo, nombre, CPF, email o dirección IP.
La definición de dato personal sensible, según esta ley, incluye origen racial o étnico, creencias religiosas, datos de salud, vida sexual, opiniones políticas o afiliación sindical. En el apartado de anonimización, proceso irreversible que impide la reidentificación del titular una vez anonimizado, el dato queda fuera del alcance de la LGPD. También en la definición de controlador, persona natural o jurídica que decide para qué y cómo se tratan los datos. Por ejemplo, un banco que decide recopilar historiales de transacciones. Y la definición de operador, quien procesa datos por cuenta del controlador. La empresa, por ejemplo, de cloud que aloja la base de datos del banco. Bien, ahora vamos a los principios del tratamiento, el artículo número 6. La finalidad es que solo recoge datos para fines legítimos, específicos y explícitos. Un e-commerce, por ejemplo, no puede usar datos de compra para otros fines sin importar al cliente. Los datos deben ser útiles y pertinentes al propósito declarado, no pedir información médica para un registro de Newsletter, por ejemplo. También limitar la recolección a lo estrictamente necesario. Un formulario de suscripción solo solicita email, no fecha de nacimiento, por ejemplo. Facilitar información y consultas sobre el uso de datos al titular. También mantener datos actualizados y corregir errores sin demora. También comunicar clara y públicamente las políticas de privacidad y condiciones de uso. También adoptar medidas técnicas y organizativas para proteger datos contra accesos no autorizados, anticipar riesgos y evitar eventos dañinos, y no usar datos para finalidades ilícitas o abusivas. En el artículo 18 de Derechos de los Titulares, la LGPD reconoce 9 derechos que los titulares pueden ejercer ante controladores y operadores. Uno es confirmar la existencia de tratamiento. 2. Acceder a los datos y a la información sobre su uso. 3. Corregir datos incompletos, inexactos y desactualizados. 4. Anonimizar, bloquear o eliminar datos innecesarios o excesivos. 5. Portabilidad de los datos o a otro proveedor, cuando técnicamente sea viable. 6. Eliminar datos personales tratados con consentimiento, salvo excepciones legales. 7. Información de entidades públicas y privadas con las que han compartido datos. 8. Información sobre la posibilidad de no dar consentimiento y las consecuencias de ello. 9. Revocar el consentimiento en cualquier momento. Ahora, para el artículo número 7, que son las bases legales para el tratamiento solo es lícito si se sustenta en una de estas bases. Consentimiento del titular, libre y específico, cumplimiento de obligación legal o regulatoria, operación de contrato, ejercicio de derechos en procesos judiciales, protección de vida o salud del titular o terceros, políticas públicas en planes de salud, seguridad social, entre otros, investigación académica con datos anonimizados cuando sea posible, legítimo interés del controlador, evaluando siempre el balance con derechos del titular y protección de crédito en análisis de riesgo financiero. Y ya por último, en la parte de las autoridades de supervisión y sanciones, ANPD, que es la Autoridad Nacional de la Protección de los Datos, responsable de fiscalizar, emitir normas complementarias y aplicar sanciones. Las infracciones van desde advertencias, bloqueos de datos, hasta multas de un 2% de los ingresos de la empresa en Brasil, limitadas a 50 millones de reales por infracción. También publicación de infractores, suspensión parcial de actividades y revocación de tratamiento de datos. Estas son las medidas administrativas. Muy bien. El siguiente es México con su Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y las siglas es LFP-DPPP. Bien, esta ley en México, aprobada el 27 de abril del 2010 y vigente desde el 6 de julio del 2010, regula el tratamiento de datos personales por parte del sector privado, estableciendo principios, derechos y obligaciones inspirados en el GDPR también. Por su parte, la GLPP-DPoS, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, publicada el 26 de enero del 2017, extiende un marco paralelo al sector público,
autoridades y entes estatales, garantizando la misma protección y derechos ARCO frente a la administración. Ambas leyes comparten definiciones clave como datos personales, sensibles, responsable y encargado, principios de licitud, transparencia y minimización, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como un régimen sancionador a cargo de la INAI y la ANPD, consolidando en México un entorno armónico de protección de datos tanto en entidades privadas como públicas. Muy bien, el origen de la naturaleza jurídica de la LFP-DPPP está aprobada por el Congreso, como lo mencionamos, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, entró en vigor al día siguiente, 6 de julio de 2010. Su reglamento 2011 y lineamientos 2013 precisan la generación de avisos de privacidad y las medidas de seguridad que deben adoptar los particulares. Ahora, en el GLPP DPOS 2017 fue publicada el 26 de enero de 2017, como lo mencionamos, y la Ley General complementada a la LFP DPPP al sector público aplicándose a sujetos obligados, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en la gestión de datos personales. Busca también homogeneizar la protección de datos en todo el país sin distinción entre entidades privadas y públicas. Ahora, en las definiciones clave, los datos personales es cualquier información que identifique o haga identificable a una persona como nombre, RFC, correo, IP. Dato sensible, información sobre origen racial, creencias religiosas, salud, vida sexual o datos biométricos. Responsable, quien decide los fines y medios del tratamiento, por ejemplo, el banco que crea y maneja bases de clientes. Encargado, quien procesa datos por cuenta del responsable, proveedor de hosting que almacena la base de datos, por ejemplo, y titular, la persona física dueña de los datos y titular de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son las siglas. Ahora, en los principios y bases legales, la licitud, consentimiento e información es el tratamiento que requiere una base legal clara, consentimiento, contrato, obligación legal, intereses legítimo, y una política de privacidad accesible para el titular. También, los datos solo se recaban para fines explícitos y legítimos, limitándose a lo necesario, por ejemplo, pedir solo correo y teléfono para envío de facturas. También mantener los datos actualizados, el titular puede solicitar su corrección en cualquier momento. Los responsables deben documentar sus procesos y demostrar cumplimiento ante la INAI. Y también implementar medidas técnicas y organizativas como cifrado, accesos limitados, protocolos de respaldo, para proteger los datos contra accesos no autorizados. Ahora, los derechos de los titulares, el ARCO, es acceso, obtener confirmación y copia de sus datos tratados. Rectificación, corregir datos inexactos o incompletos. Cancelación, solicitar la eliminación de sus datos cuando ya no sean necesarios. Y oposición, impedir el tratamiento de sus datos por motivos legítimos. En la parte de obligaciones de responsables y sujetos obligados, el aviso de privacidad documento que describe qué datos se recaban, con qué fin y cómo ejercer derechos debe publicarse antes de la recolección. Esto basado en el artículo 15 LFP DPPP, artículo 26 GLPP DPOS. También mantener un inventario de tratamientos de datos según el artículo 33 reglamento y el artículo 31 GLPP DPOS. También para tratamiento de alto riesgo, realizar análisis previos y mitigación de riesgos. También informar al INAI en 72 horas y a los titulares cuando el incidente implique riesgo real. Bien, también en la INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, vela por el cumplimiento de ambas leyes, emite lineamientos y aplica sanciones. Bien, en el régimen sancionador, las amonestaciones, bloqueos de bases de datos y multas de hasta el 2% de los ingresos de la empresa en México y hasta 320,000 UDIs, que son aproximadamente 50 millones de pesos mexicanos por infracción, y publicación de infractores y suspensión parcial de actividades para sujetos obligados. Ahora pasando a la ley de Argentina llamada Ley 25.326 o Ley 25.326
Fue sancionada el 4 de octubre del 2000 y reglamentada por el decreto 1558/01 para garantizar el derecho al honor y la intimidad, así como el acceso a la información de las personas físicas y jurídicas en Argentina. En el artículo número 1, para irnos de lleno, protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros y bancos de datos públicos o privados para preservar la intimidad y el honor de los individuos. También aplica a quien trate datos de personas domiciliadas en Argentina, incluso si el procesamiento se realiza en el extranjero. También hay excepciones de las cuales reconoce el derecho constitucional al acceder y rectificar datos personales en poder de terceros, tal como la consagra el artículo 43 de la Constitución Nacional. Ahora, en el artículo número 2, hablando de las definiciones clave, el dato personal se define como información sobre una persona física o jurídica identificada o identificable. Por ejemplo, nombre, DNI, correo electrónico o dirección IP. Para datos sensibles, datos que revelan origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, salud, vida sexual o sindical. Responsable, quien decide los fines y medios del tratamiento. Por ejemplo, un banco que define qué datos de sus clientes recoge y para qué los usa, como lo hemos mencionado prácticamente en todos. El encargado, quien procesa datos por cuenta del responsable. Y titular, persona física o jurídica dueña de los datos y titular de los derechos, ARCO. En el artículo número 4, el tratamiento requiere base legal, consentimiento, contrato, obligación legal, interés legítimo. También solo pueden usarse los datos para el propósito explícito informado al titular. También recabar solo los datos estrictamente necesarios. Mantener la información actualizada y recoger errores sin demora. Implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos. Informar de forma clara y accesible al titular sobre el tratamiento. Ahora, en el artículo 14 de los derechos de los titulares, la ley reconoce 6 derechos fundamentales. El primero es el acceso, que es obtener confirmación y copia de sus datos. El 2, rectificación, corregir datos inexactos o incompletos. Cancelación, solicitar la eliminación de datos cuando sean innecesarios. 4, oposición, impedir el tratamiento por motivos fundados. 5, consentimiento, revocar el consentimiento en cualquier momento sin afectar la licitud del tratamiento previo. Y conocer las entidades públicas o privadas a las que se transfirieron sus datos. Bien, para el artículo 21, deben inscribirse todas las bases de datos de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para garantizar la licitud y regulación del tratamiento. También la DNPDP puede auditar y sancionar a responsables y encargados por incumplimiento de la ley, ¿no? Que las siglas es Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Perfecto. Entonces, para el artículo 23, incluyen apercibimientos, multas de hasta 500.000 UFA, unidad de fomento de arbitraje y, casos graves, la suspensión o clausura de bases de datos. También para preservar la transferencia y disuadir prácticas ilícitas. Bien, para la ley de Colombia, que es la ley 1581 del 2012, el objetivo es garantizar el derecho de toda persona a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales recopilados en bases de datos y archivos. Entró en vigor el 17 de octubre del 2012, sanciones aplicables desde agosto de 2013, tras el decreto 1377/2013. También el sector público y privado para tratamientos realizados en Colombia o por entidades extranjeras con datos de colombianos. Las definiciones claves: el dato personal, información que identifica o puede identificar al individuo, como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Dato sensible, origen étnico, convicciones religiosas, salud, vida sexual, opinión pública. Responsable decide fines y medios del tratamiento y encargado procesa datos en nombre del responsable. Las principales rectores es la legalidad. Toda operación debe contener base legal o autorización expresa. Recopilar datos solo para fines legítimos, explícitos e informados, limitar datos a los estrictamente necesarios, informar al titular sobre el tratamiento y sus derechos, adoptar medidas técnicas y organizativas para proteger la información, evitar unos usos indebidos mediante acciones proactivas. En los derechos de los titulares está el acceso, que es conocer y obtener copia de sus datos, corregir información inexacta o desactualizada,
en la parte de actualización o rectificación. En la supresión, eliminar datos cuando pierdan su propósito o se retire el consentimiento. Y oposición, impedir el tratamiento por causas legítimas. En las obligaciones está el facilitar el ejercicio de los derechos de habeas data, obtener y conservar la autorización escrita del titular, mantener medidas de seguridad efectivas, notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, el SIC, y al titular en caso de brechas de datos con riesgo significativo. También la supervisión y sanciones, está la autoridad, SIC, supervisa, orienta y sanciona. Multas hasta 2.000 salarios mínimos legales y medidas, apercibimientos, multas, inhabilitación temporal de tratamientos, bloqueo o eliminación de bases de datos. Para la parte de Chile, la ley 19.628/1999 y proyecto LPPD, el objetivo de la ley es regular el tratamiento de datos personales en registros y bancos de datos públicos y privados desde el 28 de agosto de 1999, aplicable a cualquier tratamiento realizado en territorio chileno. En 2024, reforma aprobada en diciembre de 2024 que moderniza la 19.628, adaptando la normativa a tecnologías actuales y estándares internacionales, y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Las definiciones clave son las mismas: dato personal, dato sensible, responsable y encargado. En principios rectores está la licitud, que es tratamiento conforme a la ley y de forma honesta. La finalidad, uso exclusivo para fines legítimos, específicos y comunicados. También la proporcionalidad y minimización, que es la recolección limitada a lo estrictamente necesario. También mantener datos veraces y actualizados, medidas técnicas y organizativas para proteger la información, los derechos ARCO, que son del acceso, rectificación, cancelación, oposición, que es la misma información, confirmar y obtener copia, corregir datos inexactos, eliminar datos innecesarios e impedir el tratamiento por motivos fundados. En la obligación de responsabilidades y encargados, el aviso de privacidad menciona o define informar antes de la recolección sobre fines, responsabilidades y derechos. También implementar políticas internas y designar un delegado de protección y transferencias internacionales solo válidas a países con protección adecuada o bajo contratos que garanticen estándares equivalentes. La supervisión y régimen sancionador es la autoridad de la Agencia de Protección de Datos Personales ante el Consejo de la Transferencia IAPP, y las sanciones desde apercibimientos y multas hasta suspensión o cierre de bases de datos según gravedad y tamaño de la entidad. Esto es para las leyes de Latinoamérica. Bien, en el apartado de normas y estándares internacionales, específicamente empezando con la ISO 27001, ya lo habíamos mencionado a detalle, pero ahorita vamos solamente a dar un overview. El objetivo de la ISO 27001 es establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información en cualquier tipo de organización. Requiere identificar, evaluar y tratar continuamente los riesgos a la seguridad de la información. Los principios fundamentales es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos como pilares del sistema de gestión de seguridad de la información. Se organiza en 10 cláusulas que cubre desde el contexto de la organización hasta la mejora continua, siguiendo el ciclo Plan, Do, Check, Act, que es el PDCA. Incluye un catálogo de 114 controles divididos en 14 dominios. Exige revisar y actualizar periódicamente el sistema de gestión de seguridad de la información para adaptarse a nuevos riesgos y cambios en el negocio. La conformidad puede ser verificada por organismos acreditados, aportando confianza a clientes y socios. Bien, para la parte del NIST, que también ya hablamos mucho, pues solamente voy a dar un overview. El objetivo del NIST, de forma general, es una guía voluntaria para ayudar a organizaciones de cualquier tamaño o sectores a gestionar y reducir el riesgo cibernético. Consta de 5 fases esenciales, que es la identificación, la protección, detección, respuesta y recuperación, que describen resultados de ciberseguridad deseables. También tiene niveles de madurez, desde parcial a adaptativo, que permiten evaluar la sofisticación de las prácticas de gestión del riesgo. También tiene combinaciones personalizadas de categorías y subcategorías alineadas con los objetivos y el contexto de cada organización. Del plan Do, Check, Act
para asegurar la mejora continua del programa de ciberseguridad. El core subdivide cada función en categorías con referencias a controles prácticos. También relaciona sus subcategorías con frameworks y normas como la ISO 27001, COVID y NIST SP 853. También facilita el diálogo interno y externo sobre riesgos, favoreciendo la coordinación entre TI, dirección y stakeholders. Esto fue publicado inicialmente en 2014, actualizado a la versión 1.1 en 2018 y a la versión 2.0 en febrero del 2024 con nuevos componentes de gobernanza y ejemplos de implementación. Bien, en la norma de España, que es el ejecutivo del Esquema Nacional de Seguridad, está regulado por el artículo 156.2 de la Ley 40/2015 y el Real Decreto 311/2022, actualiza los decretos 3/2010 y 951/2015. Establece principios y requisitos mínimos para proteger la información en la administración pública y sus proveedores. Es obligatorio para todas las administraciones central, autonómica y local. Se extiende a proveedores privados que presten servicios TIC o traten información clasificada para el sector público. Los principios básicos es el legal, cumplimiento normativo, la categorización, que es la evaluación de riesgos según tipo de información, la proporcionalidad, que son controles ajustados al nivel de riesgo, prevención, controles proactivos para evitar incidentes, detección, mecanismos para identificar anomalías, respuesta, planes y protocolos de gestión de incidentes y recuperación, procedimientos para restaurar servicios tras interrupciones. En los requisitos mínimos de seguridad están los controles técnicos y organizativos, que es la gestión de acceso, cifrado, copias de seguridad, segregación de entornos, registro de eventos, el producto homologado por el Centro Criptológico Nacional y medidas reforzadas en entornos con información sensible. En la categorización de los sistemas, las dimensiones es la disponibilidad, integridad y confidencialidad, autenticidad y trazabilidad, niveles de impacto hasta el bajo, medio y alto. La categoría global se fija en el mayor nivel de cualquiera de las 5 dimensiones. Los mecanismos de cumplimiento están los perfiles de cumplimiento con controles obligatorios según categoría, certificación ENS por organismos acreditados, auditorías externas periódicas e informes anuales de seguridad, procedimientos y plazos para notificar incidentes internamente y autoridades. En la gobernanza y supervisión, las responsabilidades está el CCN-CERT y Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en coordinación con la AEPD para datos personales. Cuadro de mandos de ciberseguridad para seguimiento nacional. Altos porcentajes de incumplimiento municipal debido a costes y ausencias de sanciones efectivas. Pasando ya al siguiente punto, hablando de público versus privado en temas de particularidades. Ahí te va. En Latinoamérica están las excepciones para seguridad y defensa. Muchas leyes de la región permiten excluir a Fuerzas Armadas y de Seguridad del Régimen General de Protección de Datos para actividades relacionadas con la defensa o la seguridad nacional. En Argentina y en Chile, por ejemplo, aplican su normativa, Ley 25.326 y la Ley 19.628, a entidades públicas y privadas sin eximir explícitamente a la policía o al ejército. En México, la GLPP de POS 2017 regula al sector público, pero la LFP de PPP 2010 del privado no cubre tratamientos en materia de seguridad nacional. Ejemplo, un sistema de videovigilancia policial no está sujeto a la ley, pero sí a la legislación especial de seguridad pública. Pero en la parte de la Unión Europea, el GDPR se aplica sin distinción a organismos públicos y empresas, pero permite restricciones en casos de seguridad nacional, defensa, orden público o prevención de delitos. Estas excepciones deben establecer por ley nacional y respetar el principio de necesidad y proporcionalidad. Ejemplo, en España, los servicios de inteligencia pueden procesar datos sin algunas obligaciones de transparencia cuando así lo autoriza una ley especial. En la parte de las sanciones en el sector privado o las multas proporcionales y las DPAs, las autoridades de protección de datos
imponen multas calculadas en porcentaje de la facturación global o cuantías fijas según la gravedad de la infracción, como lo habíamos visto. Como lo habíamos mencionado, lo repetimos, en Brasil las sanciones llegan al 2% de los ingresos anuales, hasta 50 millones de reales por infracción. En Latinoamérica la tendencia es adoptar esquemas similares al GDPR con multas escalables para alinear incentivos y reputación empresarial. Y para el sector público, los funcionarios pueden enfrentar procedimientos disciplinarios, inhabilitación o incluso responsabilidad penal en caso de uso indebido de datos. En Colombia, la SIC puede ordenar el bloqueo de datos, de bases de datos en entidades públicas y tramitar sanciones administrativas, además de activar mecanismos de escrutinio judicial. Por ejemplo, un empleado de museo público que filtró bases de datos de visitantes fue sometido a proceso disciplinario y desestimación del cargo. Para la parte de la gobernanza y cumplimiento, hablando de los Data Protection Authorities, que es del DPAs, son autoridades públicas independientes encargadas de supervisar y aplicar la normativa de protección de datos en cada país, gestionar reclamaciones y emitir sanciones. Cada DPA puede asesorar al Parlamento y al gobierno sobre proyectos de ley y ofrecer información a los ciudadanos sobre sus derechos. En la European Data Protection Supervisor supervisa a las instituciones y organismos de la Unión Europea para garantizar que apliquen correctamente el reglamento sobre datos personales. En la European Data Protection Board agrupa a los DPAs de todos los Estados miembros para asegurar una aplicación coherente del GDPR, emitiendo directrices y resolviendo disputas transfronterizas. Y ya por último, para cerrar el changarro, están los retos futuros sobre las leyes y regulaciones. Fíjate, la IA generativa plantea riesgos de privacidad cuando los modelos como GPT o DALL-E crean datos sintéticos que pueden mimetizar información sensible sin control explícito. La Unión Europea ha respondido con la IA Act, estableciendo categorías de riesgo inaceptable, por ejemplo, alto, limitado y mínimo, y obligaciones de transparencia para usos generativos sujetas a sanciones proporcionales. En Latinoamérica, aunque emergen proyectos de regulación local, el enfoque aún carece de uniformidad y suele depender de directrices de GDPR adaptadas de forma voluntaria. Pero no es el único, también en la parte de la ciberresiliencia. La Cyber-Resilience Act, CRA, de la Unión Europea obliga a fabricantes de hardware y software a cumplir requisitos de seguridad desde el diseño y asegurar actualizaciones de vulnerabilidades. Debido al aumento de ciberataques potenciados por IA, la resiliencia se extiende a prácticas de Zero Trust y pruebas de penetración continuas, reduciendo ventanas de exposición. También en Europa, estrategias como Protect EU complementan el CRA con acciones contra ransomware estimado en 250.000 millones de euros anuales para 2031. Pero no es el único. También está la armonización regional en la TAM. La Iberoamericana Data Protection Network trabaja desde el 2017 en coordinar estándares, fomentar capacitación y apoyar la armonización de leyes nacionales. Un reporte del 2024 del Future of Privacy Forum identifica que muchas DPAs latinoamericanas buscan enfoques comunes en supervisión y transparencia, aunque la implementación práctica sigue fragmentada. Proyectos como la Alianza del Pacífico exploran mecanismos de mutuo reconocimiento de decisiones de DPAs para agilizar transferencias internacionales de datos. También está el reto de Digital Identity Wallets. El marco europeo de identidad digital obligará a ofrecer Digital Identity Wallets interoperables en todos los Estados miembros antes del 2026, facilitando el acceso a servicios públicos y privados. Estas carteras digitales deben cumplir estándares de seguridad, privacidad y portabilidad y se desarrollan sobre especificaciones unificadas para garantizar reconocimiento mutuo. Reporte de eProof
señala que los principales desafíos incluyen la gestión de credenciales, la aceptación del usuario y la coordinación entre autoridades para mantener la confianza. Esto porque se está poniendo de moda las criptomonedas gracias a Cryptotron. Bien, ahora ya nada más para finalizar, la frase de este capítulo dice así: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Esto fue escrito por Albert Szent-Györgyi, creo que así se pronuncia. Y bien, ya para finalizar, ya para irnos, el siguiente capítulo vamos a hablar de políticas y estrategias de seguridad digital para que no te lo pierdas. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá, espero que haber sido claro. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y que hayas aprendido de él. Si les gustó el contenido, compartan este episodio con sus amigos y colegas en las plataformas de escucha favoritos, y si no les gustó el capítulo, como quiera, compártenla, jajajaja. Su apoyo es la mejor forma de poder ayudar y enseñar a más personas deseosas de aprender. Además, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas en sus plataformas de escucha favoritas. Cada valoración cuenta para que más personas se sumen a este movimiento. Pueden conectarse conmigo y a través de nuestros canales oficiales que dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos escuchamos en el próximo capítulo. En la esquina oscura, la privacidad en guerra pura, espejismos de datos en cada frontera, contra la sombra que siempre espera.